Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Hoy recibimos en la casa a Antonio Pizarro, que es un viejo conocido. Precisamente antes y fuera de micro comentábamos que nos conocíamos hace un añito aproximadamente, cuando él participó y de forma muy activa en el Convoca Day, un evento en el que hablábamos del empleo público. Antonio vuelve a nuestra casa y lo vuelve a hacer también en calidad de principal responsable para la red profesional LinkedIn para España y Portugal. ¿Es así? Es así, lo has clavado. Pues nada, bienvenido a este podcast en el que, pretendo que hablemos un poquito o mucho, intentaremos profundizar al máximo, lo que nos dé el tiempo, sobre la diplomacia digital aplicada a la función pública, a lo público, ¿no? Cómo estamos a ese nivel de usabilidad de una red social reputada, por otra parte, muy vinculada a la evolución profesional y la presencia de las marcas en temas de empleo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la administración pública, ¿no? Como decía, eres el principal responsable de LinkedIn en el sector público para España y Portugal, y además eres muy activo, lógicamente, en tu perfil en LinkedIn, y eres un defensor, entiendo, de que las administraciones y nuestras instituciones estén presentes en la red. ¿Es así? Exactamente. Vamos a hablar de cómo están cambiando las reglas del juego. ¿Tú me podrías decir de qué venimos y hacia dónde vamos, o cuál es la foto presente de la participación, de la comunicación y de la presencia que tiene la administración y el sector público en general en una red social como es LinkedIn? Bueno, venimos de... Yo creo que el sector privado siempre ha sido el que ha arrancado impulsando, ¿no? Todo lo que es comunicación o ir un poco empujando las nuevas tendencias. De hecho, hasta desde startups digitales, que yo creo que han sido los primeros que les han encantado este formato contigo, ¿no? En formato podcast, mucho más abierto, poder comunicar, aprovechar las redes para postear. Y es algo que en el sector público de inicio no se estaba haciendo. De hecho, lo que se ha hecho de forma más habitual ha sido más los mensajes institucionales, desde los gabinetes de prensa, pues mucho más... todo como muy formal, muy, ¿no? formal, mucho más neutro, un mensaje que no sea nada áspero, ¿no? Que no entre en polémica, que no esté para nada, que entre en el sesgo, ¿no? Que fallan pues muy a lo que dice la línea editorial, ¿no? Digamos. Entonces, lo que pasa es que ha habido una tendencia que ha cambiado completamente, y esa tendencia es que el público, cuando empieza a escuchar mensajes institucionales, como que el nivel de atención baja. Y no baja un poco, baja completamente, hasta cero a veces, ¿no? Entonces ahí es cuando lo que se ha empezado a ver es que la voz personal tiene mucho más impacto, extremadamente más. Y no solo porque lo dice una persona, sino porque lo dice desde su punto de vista, mucho más personal, mucho más cercano, con sus experiencias detrás, ¿no? El storytelling cada vez es algo que se nota que queremos conocer esas historias que hay debajo, que se hace, ¿no? Cuál es el propósito de una institución, o cuál es mi punto de vista desde la institución y desde lo que estoy haciendo, desde ese ángulo, ¿no? Ese ángulo de vista que tiene cada uno. Entonces yo creo que esa tendencia, podríamos hablar de los últimos 3-4 años como un boom completo y donde una transformación absoluta. De hecho, yo me arranco hace casi 3 años en LinkedIn, y ahora sí que tengo una visión total de lo que era antes y lo que soy, absoluta. Sí, yo vengo observando, por ejemplo, que muchos de los servidores públicos, voces reputadas y con cierta autoridad dentro del ámbito de lo público y en cada una de sus áreas, sí que es cierto que tienen cada vez más un peso, una presencia en cuanto a generación de contenido, opinión, participación en la conversación, que resulta verdaderamente interesante y que sí que se ha multiplicado bastante en estos últimos años. Vamos a explorar entonces esa importancia estratégica de utilizar bien LinkedIn por parte de las instituciones, por parte de nuestras administraciones. ¿Cómo llega una red como LinkedIn, tan con el germen de lo privado, a interesarse por lo que ocurre en el sector público, a empatizar con las necesidades de ese sector público y lo más importante, ¿qué papel juegas tú en ese proceso? Esa es la pregunta, ¿no? que me hace hasta mi madre, ¿no? Me dice, ¿qué haces tú en LinkedIn, ¿no? Que te veo todo el día por ahí, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo realmente, ¿no?
Pues la verdad que es una muy buena pregunta. De hecho, intento la respuesta hacerla la más sencilla posible porque a veces es hasta complejo, ¿no? Lo que nosotros vimos de inicio en el sector público es que se abría un panorama realmente interesante. Había unos grandes retos. Si ahora mismo hablamos del panorama nacional, hay más de 3 millones de funcionarios, o por lo menos que trabajen para la administración pública en alguno de los roles posibles, y una edad media de más de 50 años, donde a los procesos además de oposición se está presentando gente de una media de 40, por lo tanto todavía no estamos captando a ese perfil joven que realmente tendría mucho más interés porque va a tener un recorrido más grande y luego además porque va a traer esas habilidades que ahora mismo se echan de demandan, menos. ¿no? Se echan de menos. Entonces, además, como esa edad de jubilación está tan cerca, lo que veíamos es que hay un reemplazo generacional a muy corto plazo, que ya está ahora mismo y que todavía las instituciones no tienen esa capacidad de ser atractivas para esos perfiles de alta demanda, ¿no? Esos perfiles STEM, donde a lo mejor están buscando el reto, está más en el propósito y no tanto en un salario fijo para toda la vida. Entonces, en ese aspecto, el cómo hablar de tus iniciativas y cómo marcar tus bases de lo que quieres hacer y de lo que significa trabajar en una institución es esencial para llevarlo a cabo y para empezar a ser más atractivo para estos perfiles que ahora mismo se están buscando. Y ahí estás tú. Y ahí estoy yo. Y entonces en ese punto a mí me llaman hace prácticamente 3 años. Yo soy ingeniero informático de profesión. Además venía del mundo tech prácticamente desde hace 20 años y me llamaron, además te va a encantar por qué, por poner un post. Ah, mira, O sea, eso está muy bien. Así empezó la historia, significa ¿no? que cuando ponemos post igual funciona. Exactamente. Entonces ponía yo un post con una secretaria de Estado que estábamos en un evento, obviamente tecnológico, y eso hizo recordar a la persona de selección que estaba llevando el proceso que yo existía, que estaba haciendo procesos con el Estado y que podía tener sentido invitarme a poder entrar en el proceso para este puesto, ¿no? Y la verdad que fue fantástico, ¿no? Entonces el rol que yo desempeño al final es un rol que para mí era muy sencillo, al final no deja de ser construir esos puentes entre el talento y las administraciones para poder adquirir el mejor perfil posible, para poder utilizar las herramientas que te hacen encontrar esos perfiles tan difíciles, para poder posicionar las marcas institucionales dentro de la plataforma y sobre todo para también ser el altavoz de que esto existe. Porque una de las cosas que primero nos pasaba hace 3 años era que cuando hablábamos de LinkedIn se hablaba de pues una red social de empleo, pero curricular, ¿no? Pero cuando llegaban a pensar en sector público decían, ¿y por qué hablas conmigo, no? Por ahí va mi siguiente ¿Por qué estamos en esto, no? Siguiente pregunta. En parte la has contestado con lo que acabas de comentar, ¿no? Pero ¿por qué una institución pública, por qué una administración debería tomarse en serio esto de estar en LinkedIn? En parte lo has contestado, está por ahí pues ese problema, ese gran reto por solucionar, que es esa búsqueda de perfiles, ese posicionamiento de la administración en búsqueda de perfiles que encajen con las nuevas situaciones y por ese reemplazo, por esas jubilaciones masivas que se nos vienen en muy breve espacio de tiempo. Claro, de hecho, si vemos un poco las tendencias se ven claramente, están por el pain, ¿no? El dolor que sufren. Y los primeros que sufrieron ese dolor fueron las empresas públicas que contratan perfiles STEM en volúmenes muy grandes. ¿Por ejemplo? Pues hablaríamos de ISDEFE, de Traxa, de INECO, bueno, pues ellos fueron como las banderas rojas. Serían las banderas rojas de un inicio donde decían, oye, tengo un problema real, no consigo captar a estos perfiles. Porque cuando hablas de perfiles de ingeniería, no compites con otras administraciones públicas, estás compitiendo con las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, que también están luchando por captar esos perfiles, ¿no? Entonces, los primeros que sufrieron y se dieron cuenta fue ese segmento, ¿no? Cuando hablamos de función pública, ya para tipo administración central o regional, hay muchos perfiles que son menos
menos complicados de encontrar y normalmente se cubren las plazas. Entonces, en ese aspecto hay como un paso atrás donde la función pública todavía no está sintiendo ese dolor o cree que no está sintiendo ese dolor porque se cubren las plazas. Pero aquí pasa una cosa que es clave, y yo además hablando con un director de recursos humanos de una diputación me comentaba, es que la gente no se da cuenta de esto. Cuando tú contratas al perfil que no es el adecuado, imaginaros que cobra 30.000 euros al año y va a estar 30 años. Dice, cerca de 1 millón de euros va a ir para esta persona cuando no es el perfil adecuado. Y un nivel siguiente, que para mí me parecía todavía mucho más grave, que era, si ese perfil no es el adecuado, ¿qué está generando en la institución? ¿No? Un perfil inadecuado va a generar un ambiente distinto, complicado, los proyectos no salen, mucho bloqueo, que todavía es mucho peor que la inversión que se ha hecho, ¿no? Entonces, y sin embargo, hay un coste salarial, pero hay un coste de oportunidad también de lo que se deja de hacer o se hace mal, ¿no? Eso es. Y si le damos la vuelta, pensemos al revés. ¿Qué pasaría si tuviéramos a los mejores en nuestra institución? Podríamos llevar a cabo proyectos que ahora mismo son imposibles. De hecho, me comentabas en el café previo, ¿no? Me decías, ¿tiene la administración la capacidad de liderar proyectos de software altamente complejos? Y entonces de ahí están siempre todas las consultoras que son las que están llevándolo a cabo, ¿no? Pero ¿tiene la administración el perfil para poder coliderar con estas consultoras proyectos altamente complejos? ¿Tienen las habilidades para poder definir los pliegos de condiciones y saber qué requisitos se están haciendo, qué requisitos no deberían indicarse, cuáles son las tendencias tecnológicas para el futuro? Pues por eso es tan clave si tienes un talento realmente capacitado, pues vas a poder llevar a cabo proyectos de alta complejidad. Interesantes reflexiones y bueno, ahí añadiría yo un vector más, y es que el argumento de la seguridad ya no es un argumento para las nuevas generaciones para optar a opositar, por ejemplo, ¿no? Pues porque tienen en su decálogo de prioridades y de valores unos valores de movilidad, de flexibilidad, que a lo mejor no encajan demasiado bien con algo que es más estanco, ¿no? Es demasiado sólido quizá y permea poco con sus valores, ¿no? Hablabas además de tendencias, ¿no? Seguro que tenéis has hablado de alguna, ¿no? Pero estos perfiles nuevos STEM que se precisan en las administraciones y que pueden ser captados a través de, pues bueno, publicitando esa oferta laboral a través de LinkedIn, suponen también un salto cualitativo en cuanto a que LinkedIn tiene que prepararse para ser capaz de comunicar esto en un lenguaje institucional, ¿no? ¿Qué supone para vosotros también trabajar codo con la administración y asumir de alguna manera sus retos como parte de vuestros retos? Vale, muy buena pregunta. Lo que tenemos que hacer primero es, cuando ya hemos tenido en cuenta cuáles son esas necesidades, el ponerlas en proyecto. Y lo que hacemos es que trabajamos con un partner que nos ayuda a que los proyectos salgan llave en mano de la forma más sencilla, sobre todo porque sabemos de inicio que las herramientas de LinkedIn, que son extremadamente utilizadas en todo lo que es recursos humanos para empresa privada, y que casi todos los profesionales que están en proceso de selección ya han utilizado las herramientas, en sector público pasa lo contrario. Todavía no tienen esa capacidad, todavía no saben cómo llevarlo a cabo, y eso es a nivel de selección. Si hablamos de comunicación pasa algo parecido, ¿no? Entonces lo que hacemos es, trabajamos en proyectos donde todo el ciclo de vida van acompañados de personas con alta capacidad, con mucha experiencia para poder ejecutarlo, ¿no? Sí, porque también cambia la forma en que se comunica uno a través de una red social, no es el BOE. Absolutamente, de hecho el BOE yo creo que yo no sé ya quién lo lee, pero sigue siendo válido. Pero es verdad que, de hecho, justo hablando del BOE, lo que decían es, cuando todos los puestos están publicados en BOE, pues es los principios, ¿no? que hay que cumplir, ¿no? Pues que se publiquen en los boletines, que para que sea un proceso igualitario de mérito y capacidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ¿quién tiene esa capacidad de leer el BOE habitualmente? Claro. ¿Quién de está, traducirlo, de decodificarlo. ¿Quién lo decodifica? Y ahí lo que nos encontramos era que al final
la gente que entra en estos procesos de selección acaban siempre siendo los mismos y acaba siendo un proceso bastante endogámico. ¿Por qué? Pero no por que haya facilidad para esas personas y dificultad para otras, no, es un proceso porque no es transparente. Entonces, toda la información que la gente que no está en ese mundillo no tiene, pues hace falta comunicársela adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que los perfiles que ya tienen un familiar que es funcionario o tienen un amigo, pues acaban entrando en procesos de selección. Sin embargo, los que están fuera de ese entorno nunca entran, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que como siempre acaba la rueda girando en el mismo lado, no se amplía el foco, no se amplía el altavoz a perfiles mucho más también interesantes y diversos, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, por ejemplo, con herramientas, el poder captar esos perfiles diversos, y las administraciones lo que iban a hacer es un programa donde les explicaban cómo era un proceso de selección para que fuera mucho más sencillo y que luego ya tomaran la decisión de entrar en el proceso o de no entrar en el proceso, pero por lo menos con las mismas posibilidades que los demás. Bueno, eso es un rol también facilitador, ¿no? La divulgación, que, bueno, divulgar viene de, pues eso, de dialogar, pero en términos que lo entienda el vulgo, ¿no? Que lo entendamos todo el mundo, no solamente en términos técnicos. Seguro que sí tenéis... no sé si medido, pero sí la percepción de cómo ven aquellos usuarios de LinkedIn la imagen de las instituciones y de las administraciones en una red social como LinkedIn, tanto como usuarios como voyeurs, ¿no? Como bicheadores de la red. No sé si lo tenéis medido o si tenéis una idea de cuál es su concepto ahora mismo de cómo funciona la administración en LinkedIn. Pues mira, otro de los temas, ¿no?, que nos gusta muchas veces decir, ¿no?, cuando estamos entrevistando o hablando con gente sobre LinkedIn, dicen, ¿qué tienes en tu perfil? O sea, ¿qué hay en tu perfil? No, ¿qué experiencia tienes que no aparece en tu perfil? ¿O qué habilidad tienes que no aparece en tu perfil, ¿no? Pues yo, por ejemplo, una de las que no tengo, colaboro con el IS como profesor invitado para marcas personales en instituciones públicas, y hablando con mis alumnos de marca personal, comunicación institucional y personal, lo primero que me decían los alumnos, ya, pero porque además pensamos, son roles altos cargos que ya llevan tiempo en la administración y que saben cómo funciona, y les da cierto reparo el divulgar sin una línea editorial, sin unas validaciones. Bueno, ya sabes bien que en el sector público la gente se piensa las cosas 2 y 3 y 4 veces antes de tomar acción, ¿no? Sí, nos encontramos con los procedimientos y con la burocracia hasta para publicar en LinkedIn. Exactamente, y ahí lo que pasaba era que yo les decía, rompamos ya de una vez, empezar a publicar hoy. De hecho, hacíamos una prueba, publicaba yo, ellos se atrevían a comentar algunos, unos sí, unos no, pero empezaban a verlo que no había tanto problema. Incluso perfiles institucionales de mucha responsabilidad, estamos hablando, por ejemplo, de jefes de prensa para temas europeos, que tienen unas líneas editoriales extremadamente difíciles. Yo les comentaba, hay contenidos que sí que podéis divulgar, que no son fuera de la línea, pues ¿cuál es tu visión sobre una ley sin tener que expresar una opinión extremadamente personal, pero sí que por lo menos hacerlo más fácil en un lenguaje más cercano para el ciudadano? O sea, pensar un poco en quién es tu audiencia y poder facilitarles ese mensaje a la audiencia, no como escriben los abogados, ¿no? La ley X y la definición. Muchas personas, a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Pues cuando hablábamos de si esas tendencias están empezando a pasar, yo veo que sí. Lo que pasa es que estamos todavía en una fase muy inicial, donde cada vez más están empezando a darse cuenta y atreverse a hacer ciertas publicaciones, todavía muy cerca de la línea de lo que sí se puede. Hay pocos atrevidos que saltan un poco más adelante, pero sí que es cierto que los que se están atreviendo están marcando la diferencia, porque están empezando a ser líderes estratégicos en su segmento. Están generando un impacto, una llamada de atención, ¿no? Se están posicionando, están teniendo una visibilidad que yo creo que en todo caso, aunque se posicionen, es positiva, porque al final, si esa comunicación está sirviendo
esfuerzo para que algo se entienda y se entienda bien y mejor, hombre, pues es de agradecer. Yo por lo menos como usuaria lectora de los posts y de los artículos que se publican en LinkedIn, pues lo agradezco cuando alguien no solamente me expresa su postura, sino que además soy capaz de entenderla, aunque no esté de acuerdo con ella, ¿no? Yo creo que hemos generado unas reflexiones muy, muy grandes, ¿vale? Con una lectura, hombre, a mí me gustaría tener tiempo para profundizar mucho más en alguna de ellas, pero si te parece, yo creo que también podremos ilustrar todas estas reflexiones con ejemplos, con casos de los que podamos decir, a ver, casos de éxito, gente que lo está haciendo bien, o instituciones, organismos que lo están empezando a hacer bien y que están marcando un poco la línea de por dónde se puede ir y por dónde se va absolutamente bien, ¿no? No sé si te atreverías a decirnos algo Sí, al claro, respecto. absolutamente. De hecho, sector público es un sector de lo más diverso. Cuando hablamos de sector público, a lo mejor alguien piensa en algo muy concreto. La realidad es que es amplísimo, ¿no? Donde las empresas públicas, como hablábamos de ingeniería, hablábamos de, pues eso, ISDEF, INECO, Traxa, que llevan contratando a través de LinkedIn muchísimos años, a modelos más de la administración central, pues que por ejemplo tenemos un caso en el Ministerio de Educación donde les estamos ayudando, gracias a los datos de LinkedIn, a poder crear los nuevos programas de formación profesional basadas en las tendencias. Cuáles son los lugares en España que hay unas tendencias tecnológicas de un tipo u otro, y qué formación se podría hacer y qué competencias son las más totalmente adecuadas, personalizada, ¿no? la idiosincrasia de un territorio, por Sí, ejemplo, ¿no? Entonces estamos ayudando a por lo menos entender cómo es ese prisma, porque todo el mundo siempre dice, ¿no?, de que hay cosas que tienen sentido común, y el sentido común al final es el menor común de los sentidos. Por el hecho de que estamos en una época completamente volátil, donde las tendencias están cambiando. Hace 2 años nadie hablaba de inteligencia artificial y ahora no se habla de otra cosa, ¿no? Pues eso, el dato, al final es lo que ayuda a tomar buenas decisiones. Estaba esperando que no saliese el concepto, pero tenía que salir. Lo he soltado y lo he lanzado lejos, ¿no? Y de hecho deberíamos darle un espacio. Y otro de los grandes proyectos, que de hecho es un poco el motivo por el que entré yo en LinkedIn, y con esa visión o ese propósito de poder llevar a cabo algunos proyectos de impacto social, que era algo que me interesaba muchísimo, y gracias a la apuesta que ha tenido, por ejemplo, Comunidad de Madrid, hemos llevado ahora mismo, que acabamos de lanzar recientemente, un proyecto potentísimo para ciudadanos de Comunidad de Madrid que estudien o trabajen, o sea, que vivan o trabajen en la comunidad de 20 años o más, donde les vamos a brindar licencias gratuitas de LinkedIn Learning para cada usuario, para cada persona. Tomamos nota. Con certificados en microcredenciales, que luego además la Comunidad de Madrid va a sellar para que sean una competencia, claro, para que puntúe y para que les sirva para mejorar en sus carreras profesionales. Y de hecho aprovecho y te digo, para el que quiera apuntarse, es formacionlinkedincm.com. Entonces cualquiera que quiera puede entrar, es gratuita y no tiene ningún tipo de... Lo repetimos, formacionlinkedin.com. No, formacionlinkedincm.com. De acuerdo, igual hasta lo ponemos después en enlaces para que quede todavía más clarito. Bueno, me has puesto no pocos ejemplos de gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien. ¿Qué tienen en común todos estos organismos que están impulsando y que lo hacen bien? Pues, a ver, la broma sería que lo que tienen en común son licitaciones larguísimas, con muchísimos pasos y un seguimiento minucioso, ¿no?, para llevarlos a cabo, con alta complejidad, pero sobre todo con gente que tiene mucha visión. Lo que nos encontramos cuando llegamos a estos proyectos son líderes que no tienen miedo a romper barreras, que muchas veces son barreras culturales, aunque se enmascaran de problemas de ley. No, nosotros no podemos hacer esto, no, porque la ley no nos permite, pero acaban siendo problemas culturales que hay que empujar, ¿no?, que hay que llevar a cabo. Y yo creo que esa gente con esa gran visión son los que realmente lo llevan a cabo. En mi caso es facilitarles que el proceso sea adecuado, acompañarles a que puedan serlo, pero la mayoría de las veces lo que yo me he encontrado es gente que tenía las ideas clarísimas, que sabía lo que quería hacer. A lo mejor no tenía tan claro que el proyecto iba a ser como al final salió,
pues porque obviamente no conocen todo el van sistema, ocurriendo cosas pero por el camino. sí que tienen una idea muy progresiva, muy progresista, para poder llevar a cabo proyectos de transformación digital, que al final es lo que estamos viendo, ¿no? Que necesitamos no solo en los procesos de la administración, sino incluso para apoyar al ciudadano muchas veces a mejorar en su empleabilidad, a adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades. Bueno, hablabas de transformación digital y es transformación cultural a la vez, y sin duda estas personas que son estos profesionales públicos que son más visionarios y que son quizá pues que tienen una inquietud mayor, lo que están fomentando a través de LinkedIn es un desarrollo de su marca personal muy interesante. No sé si tienes algún perfil que te haya enamorado. Bueno, yo creo que dices en el sector público. Sí, claro. Pues bueno, yo voy a tirar entonces a los míos, ¿no? A mis alumnos. Yo diría María Canal, que está ayudando mucho a dar visibilidad a todo lo que están haciendo proyectos europeos, y es una persona que rompe todas las barreras, que no tiene miedo. De hecho, se vino hasta nuestra oficina, estuvimos haciendo una charla un poco de tips, ¿no? De cómo poder romper un poco con todas esas dificultades que tienen ahora mismo, que son procesos reales, para poder divulgar y para poder llegar a esa persona final que no es tan conocedora de toda la idiosincrasia del las sector, administraciones. ¿No? Porque hay que conectar, ¿no? Hay que conectar, es vital. ¿Y cómo se conecta con la ciudadanía? Aparte de con un lenguaje divulgativo, huyendo de los tecnicismos, que hacemos con las emociones y lo institucional, que parece que está reñido. Pues es complejo. De hecho, una de las cosas que yo hablo es que hay que diferenciar mucho el lenguaje institucional del lenguaje personal, y sabemos que son muchas veces islas, y hay que intentar unir ciertos vectores, ciertos puntos en común entre una y otra, donde se puede hablar de ambas cosas y no romper el sistema, ¿no? Donde cuando hablábamos de mensajes institucionales, lo que debemos también es saber quiénes son los interlocutores adecuados, y muchas veces no solo es el gabinete de prensa, tienes que definir los roles de directiva que van a llevar a cabo pues todos los portavoces que son necesarios, que se junten también para poner en común cuáles van a ser las líneas editoriales. Y luego a nivel personal lo que se está llevando mucho y es una moda son los programas de embajadores, donde no hacen falta solo las voces de la alta dirección, sino de cualquiera que realmente tenga ganas de comunicar y esté dispuesta, ¿no? a hacerlo. Qué bueno esto que me acabas de decir, porque mi siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? Estábamos hablando de esa transformación cultural y estamos hablando de transformación cultural también con el cliente interno, ¿no? ¿Crees que LinkedIn es una red que ayuda a potenciar el orgullo de pertenencia y esa red de embajadores que no dejan de ser nuestros empleados, nuestros compañeros, que representamos también a la marca en el momento en que salimos a hablar en una red profesional como es LinkedIn? Sí, exactamente. De hecho, he asistido a un par de programas de embajadores, aunque no los llevo yo directamente, pero sí como oyente. En una administración, era ya su segundo año que llevaban haciéndolo, regalaron a todos un micrófono para que empezaran a poder hacer vídeo, para que pudieran empezar a hacerlo de otra manera. Y lo que yo noté sobre todo es el espíritu, lo que llamas de pertenencia, de orgullo de marca, ¿no? Donde lo que ven es: oye, soy importante para mi empresa, mi voz también es útil, lo que yo digo tiene una repercusión, y muchas veces una repercusión positiva. Siempre se habla de, uy, cuidado que va a ocurrir con esto. Las críticas, ¿no? Pero no hay tantas críticas. A la gente no le importa tanto lo que uno dice, y sin embargo hay muchos que te siguen, que te admiran, que con el tiempo te vas creando una autoridad, y lo que ya generas con tu autoridad casi va a misa, ¿no? Es credibilidad y confianza, ¿no? Sí. Y al final es reputación también para tu marca, ¿no? El que sea público y notorio que hay que tus equipos y tus personas hablan bien de ti y presumen de la marca. Muy interesante. Pues no quería mencionarla, pero tiene que salir, la inteligencia artificial. Anda.
Tiene que salir. Lo empaña todo, ¿no? Está en congresos, en foros, en encuentros, en reuniones, en nuestro día a día cada vez más, ¿no? ¿En qué punto está LinkedIn con respecto a la inteligencia artificial? Entiendo que vosotros estáis siendo pues también precursores, ¿no? En cuanto a habilitación de herramientas y formación en ese sentido. De hecho, lo primero que se hablaba cuando llegó el boom, ¿no?, de la inteligencia artificial, nuestra respuesta, porque también había empresas que decían, uy, si ahora hay inteligencia artificial en LinkedIn, ¿qué va a ocurrir? Los reemplazos. Nos reemplazan. Estamos en el mundo de los reemplazos. Primero llegaban Todos los son reemplazos, luego llegaban pues no sé, cuál es la seguridad, qué va a pasar, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y la primera respuesta que dábamos era, llevamos más de 10 años con inteligencia artificial implantada. Sí, lo que pasa es que no lo sabíamos porque no estaba democratizada, claro, como lo está ahora. No se hablaba tanto, sí, pero estaba absolutamente en todos los procesos, y cuando, por ejemplo, en un proceso de selección se encuentra un candidato, pues la inteligencia artificial juega un papel clave, que es poder analizar esas competencias y ver si es un perfil que hace match con el puesto o no lo hace, ¿no? Y eso lo hace obviamente estos algoritmos. Cuando hablamos ahora de lo que hemos hecho, bueno, alucinante, porque estos 2 años yo no paro de ver ese roadmap de nuevas funcionalidades, de las que ya se han integrado y de las que se van a integrar. Por ejemplo, ayudamos a crear los mensajes sin mail de forma lo más personalizada posible. Estamos hablando siempre del sector público, que no se nos olvide, claro, que se nos vaya al foco. Sí. Hablamos de LinkedIn, que sí, pero estamos hablando de un LinkedIn pensado también para las administraciones públicas. Eso es. ¿No? Entonces, para cuando están haciendo procesos y quieren buscar a un candidato concreto, pues van a poder incluso tener recomendaciones. La nueva que viene es que, o sea, que ya está implantada, es que en vez de tener que escribir qué candidato estoy buscando y tener que rellenar ciertas categorías, que es un poco tedioso, poder hablar en lenguaje natural y que ya te encuentren a esos perfiles. Y ahí, bueno, pues cada vez estamos integrando más. Es una auténtica revolución. Y la gran revolución que le hemos tenido es en la plataforma de LinkedIn Learning, que el año pasado creo que integramos más de 500 cursos solo de inteligencia artificial. Por lo tanto, se ve que es tendencia, pero cada vez incluso una inteligencia artificial que ya va más dirigida a nichos. Lo que se está ahora mismo tendiendo mucho es inteligencia artificial para líderes de selección, para arquitectos, para ingenieros. ¿En qué? En estos roles, en estas aplicaciones. Que ya no vale solo... Sí, permite afinar hasta el mínimo detalle, ¿no? Pero en ese proceso de afinar, a mí siempre me da miedo el tema de los sesgos. La inteligencia artificial no se libra de sesgos porque al final detrás o delante de la inteligencia artificial sigue estando el criterio humano, y el criterio humano ya sabemos que muchas veces es sesgado, ¿no? ¿Tú crees que en un proceso, por ejemplo, de selección, la inteligencia artificial nos puede jugar una mala broma? Yo creo que en lo que viene a ser las herramientas que tenemos en LinkedIn, no demasiado, en el sentido porque no dejan de ser mensajes que están muy dirigidos a las competencias que tienen los perfiles en su perfil, o sea, en su perfil de LinkedIn, sí, que la experiencia que hayan almacenado, porque al final los sesgos están basados más en los datos. O sea, la inteligencia artificial realmente no tiene sesgos, son los datos de donde los trae. Entonces, en el caso de LinkedIn, como estamos hablando de una plataforma bastante neutra, donde pues hay perfiles profesionales, hay experiencias, y de ahí pues va a hacer un poco su magia, ¿no? Que sería todo lo contrario, es el dato que es lo más fiable, lo más aséptico, es de lo que se surte la inteligencia artificial para hacer esa preselección en la que luego sí el criterio humano entra con todos sus sesgos, quizás, ¿no? Claro. Muy bien. Esta es yo diría que ya más que una tendencia, es una realidad, ¿no? Hemos hablado de otras realidades y otros retos que preocupan en torno al empleo, al talento público, hemos hablado de esas jubilaciones. ¿Tenéis identificado algún problema más, algún pain, como decías tú, algún dolor más que la administración pública pueda poner en vías de solución a través de una herramienta como pueda ser LinkedIn? Yo creo que realmente lo que necesitamos es conseguir muchas más administraciones, que con esos líderes que hablábamos, ¿no? Que cojan el proyecto de transformación digital y que lo lleven a cabo y que deseen hacerlo, porque el pain ya existe. Lo que necesitamos es primero divulgar para que conozcan que hay un plan,
que hay una solución a ese problema, y luego esos líderes que realmente crean en ello y que lo lleven a cabo. Y ahí estamos nosotros para ayudarlos, para facilitárselo todo el proceso, pero realmente no creo que haya nada nuevo, sino el empezar. ¿Eres optimista? ¿Eres positivo? Absoluto. ¿Sí? De hecho, mira, los datos también lo traen. De los últimos 3 años, prácticamente hemos crecido en volumen de negocio 10 veces. Eso ya dice claramente... Repito, foco en el sector público. Foco en el... No, te hablo solo... Para un crecimiento como el que me acabas de decir. Te hablo crecimiento de 10 veces en sector público. Algo está cambiando. Algo está cambiando, absolutamente. Sin duda, hay que ser positivo, ¿no? Sí. ¿Qué 3 consejos les darías para aquellos que se quieran iniciar y que nos estén escuchando y estén todavía tímidos? Bueno, nos pasa a todos, de hecho... Sea una persona que quiere de alguna manera empezar a nutrir más su marca personal desde su posición de servidor público, o sea como líder de un organismo, de un área dentro de recursos humanos, de financiero, etcétera, dentro de una administración pública. Primero sería perder el miedo. ¿Y cómo se pierde el miedo? Eso es lo complicado, ¿no? Lo que hay que hacer es empezar. Si no empiezas, nunca va a ocurrir nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los miedos, ahí me gusta mucho una frase que se dice, ¿no? En una foto solo nos miramos a nosotros, en una foto de grupo. ¿Cierto? Y no nos fijamos en cómo han salido los demás. Por lo tanto, para los demás, nosotros tampoco somos muy importantes porque se estarán mirando a ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que no preocupe tanto el empezar a ser visible, porque realmente no duele, ¿no? No hay tanto problema detrás. Lo siguiente yo creo que sería el preparar tus objetivos. Si quiero empezar, ¿por qué quiero empezar y hacia dónde? ¿Quién es mi audiencia? No es lo mismo dirigirte al ciudadano que dirigirte a tus colegas de profesión. De hecho, hay mucha gente que en la administración su plan B o su próximo reto va a ser dar un salto a otra administración diferente, en un segmento similar o en un segmento diferente, pues tendrá que analizar quiénes son ese target, ¿no? Esa audiencia que vas a empezar a crear esa autoridad que queríamos, ¿no? Para empezar a ser un referente en tu sector. Y luego otro tip sería que a nivel de contenidos no hay que romperse la cabeza. Al final, muchas veces nadie sabe más de lo nuestro que nosotros. Cierto. Por lo tanto, empecemos hablando de eso. Hay una falsa modestia ahí, yo creo, ¿no? Es exceso de timidez y falsa modestia para hablar de lo que normalmente controlamos y sabemos mucho porque es nuestro día a día, ¿no? Claro, y pensamos, uy, no, yo no sé tanto. Y la realidad es, sabes mucho, porque es que te dedicas a hacer esto todos los días a todas las horas, ¿no? Compártelo, entonces empecemos, ¿no? Por eso y compártelo. Comparte algún tip, ¿no? De lo que haces. Pues prácticamente hemos acabado con la entrevista, con el capítulo de hoy. Si tuvieras que convencer a alguien de que LinkedIn es algo más que una herramienta para encontrar trabajo, ¿qué le dirías en 30 segundos? Pues mira, lo que le diría es, si tu gabinete de prensa solo habla de vosotros, estás perdiendo la oportunidad de, con tu voz, generar una narrativa potente, de conectar con el sector y con tu sector público, si estás en sector público, y conocer a esa gente que realmente son líderes y que te van a ayudar a entender mucho más. Y la tercera creo que es clave, vas a poder ser una referencia estratégica y para los demás. O sea, vas a poder ser una persona que empuje y que tenga voz y que sea una autoridad para tu audiencia, ¿no? Entonces yo creo que esa oportunidad es clave, y yo creo que si todavía tiene dudas, le diría, el LinkedIn, si no hablas de ti, otros hablarán por ti. Sin duda, en cualquier red social, pero en LinkedIn también. Penúltima pregunta. Si tuvieras que aconsejar uno de esos 500 cursos, ¿cuál aconsejarías a la audiencia de hoy? Yo creo que todos los que sean de IA me parecen maravillosos. Hay otro que ahora mismo todos nos gusta un poco de inglés, ¿no? Las aventuras de Lola Badiola. A mí me parece interesantísimo. De hecho, ya lo he hablado en algún post, donde es un thriller empresarial de una mujer líder de ciberseguridad, donde todo está hecho en inglés y luego te lo explican para que todo el mundo lo entienda. Y yo creo que es una aventura tan emocionante que se pasan los capítulos, además en este formato podcast de audio, donde yo en el coche me lo pongo y voy ya en el capítulo 30 y pico.
y yo creo que ese es uno de los que no se pueden perder. Una ecuación perfecta: formación, formato podcast y una aventura casi gráfica, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, por abrirnos esta ventana espectacular al paisaje de LinkedIn en el sector público. Nos quedamos con esa idea de que LinkedIn es algo más que una herramienta para mostrar el currículum, para encontrar trabajo, sino que sirve para contar, para conectar y para posicionar no solo nuestra marca personal, sino en nuestras instituciones, y sobre todo con lo que se nos viene encima, que es ese reemplazo por edad de muchos de nuestros servidores públicos, y que bueno, a través de las redes sociales es donde se comunica el nuevo talento joven. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que lo hemos dejado ya tan bonito, ¿no?, que lo cerramos. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos emplazamos quizá para después del verano seguir con conversaciones igual más aterrizadas sobre temas más concretos. Sería un placer estar aquí otra vez. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio, y hasta siempre. Que vaya muy bien. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.